Estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. En el tema que habíamos quedado era el desdoblamiento sujeto-objetivo. Bueno, aquí vamos a tener que prestar mucha atención, Horacio, porque es bastante abstracto el tema y para estar, digamos, medianamente lúcidos para comprenderlo, que de eso se trata. El desdoblamiento sujeto-objetivo. Cuando el ser se ve como un objeto, el espectador no puede verse como tal. Mientras el universo objetivo es percibido, no podemos comprender el ser. Cuando ves un espejismo como si fuera agua, no estás percibiendo el aire caliente que produce el espejismo. Y cuando te das cuenta del aire caliente, no ves el agua ilusoria del espejismo. Cuando lo uno es verdadero, lo otro no lo es, y viceversa. Los ojos que perciben los objetos del mundo no pueden verse a sí mismos. En tanto que uno mantiene la idea de la objetividad, el ser no puede ser comprendido. Brahman es puro y sutil como el espacio. No puede ser comprendido con ningún tipo de esfuerzo. Mientras vemos lo perceptible con el sentimiento interno de que son objetos de percepción y nos vemos a nosotros mismos como un espectador o sujeto separado de aquello, estamos muy lejos de comprender a Brahman. Solamente cuando la división entre el que ve y lo visto desaparezca y ambos se ven como una única sustancia, se conoce la verdad. La naturaleza del objeto no es diferente a la del sujeto, ni el sujeto, que es el ser, puede verse como si fuera un objeto. De hecho, el sujeto, aunque es Atman, solo aparece en la percepción como objeto, y el objeto que aparece en nuestra percepción no es otra cosa que Atman, el ser mismo. Si el ser es todo lo que percibimos, es obvio que no puede ser también el sujeto perceptor. En la percepción no existe la errónea división del sujeto y el objeto. Igual que el azúcar proporciona dulzor a diferentes alimentos sin perder su sabor natural, la conciencia infinita o Brahman se percibe a sí misma como esta diversidad infinita sin despojarse de su naturaleza esencial. La manifestación múltiple de esta conciencia infinita no tiene límites conocidos. Acá podemos detenernos un poco porque es un párrafo, como yo dije, que aparentemente es abstracto, ¿no es cierto? Pero está hablando del sujeto y el objeto, que no son abstractos en sí en cuanto a densidad. Claro, lo que pasa es que esto es filosofía Advaita. Exacto. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Para la filosofía Advaita, que solo existe la conciencia, como dice acá, la vista, el que ve y lo visto es lo mismo. Si uno separa el que ve de lo visto, nunca va a comprender a Brahman, como dice acá. Y es muy difícil. Yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Siempre, continuamente, tratando de ver
a lo que veo como a Brahman, Ujú. como a Dios mismo. Y no es fácil. Tal vez sea sencillo cuando vos ves la naturaleza, los pájaros, los distintos animales, las flores. Eso es como fácil comprender que es Brahman. Pero identificarse con Claro, ahí está la el otra tema. persona, Porque no es el ideal el ver lo externo como Brahman, Exacto. porque te estás excluyendo. Y Te ahí estás está excluyendo. el paso que sigue. ahí está el paso que sigue. Experienciar, ¿no es cierto?, que todo es Brahman. Claro. Pero uno tiene que comenzar de alguna manera. Ujú. Cuando uno ve el objeto, saber que no hay diferencias. Claro. Por lo menos empezar con eso. Después uno va profundizando en sí mismo la naturaleza de Claro. Brahman, ¿no? Claro, esto es lo superior. Es lo superior, sí. Como decía, el principio es ver a todo lo que nos rodea y nos permea como Dios mismo. Pero si seguimos ubicándonos desde el que ve, Claro. ahí ya estamos separando. Siempre, sí, es una separatividad, sí. Que ese sería el objetivo supremo. Exacto, porque estos no son más que pasos. El no Para ver, sino llegar. el contemplar. Que sería ahí la... Ahí está. El contemplar Ya no te tratando, abstraes de lo que ves, ya sos exacto, eso. de saber que es todo la misma esencia. Claro. Y por eso yo soy tan, no crítico, pero sí me hace ruido, como suelo decir, cuando nombramos algo externo como Dios, porque nos estamos excluyendo, y aunque sea cierto que lo externo, eso con nombre y forma, es Dios, seguimos separándonos. Claro, como una oración. Y acá nos vamos a meter ya en lo más profundo. No es que esté mal una oración, pero también es separatividad. Claro, y es como el rezo de la bendición de los alimentos. ¿No es cierto que ustedes en Nocancani cuando bendicen lo dicen en castellano? Yo soy el alimento, yo soy quien consume el alimento, yo soy quien disfruta el alimento, yo soy la energía del alimento, o sea, no hay separatividad. Vos sabés que con las señoras que van a Nocancani al costurero los días jueves, yo les expliqué todo esto, cómo es. Y vos sabés que ellas a su manera lo repiten en su casa. Ajá. Y está bueno, porque uno trata de que no haya esa separatividad, aunque sean las palabras. Esa oración es Advaita total. Sí. Porque una cosa es decir, Dios bendice el alimento que nos nutra energía, de amor, que está bien. Pero el Brahmarpanan, que la oración védica para bendecir los alimentos, es Advaita total. Es Advaita total. Y esa oración que nosotros hacemos tiene que ver con Brahman el creador, Vishnu el preservador y Shiva el transformador. Porque ese alimento, a lo último, se va a transformar. Y acá ya nos meteríamos en otro tema que no viene al caso, pero que también es muy interesante, ¿no? Ujú. Así que vamos a seguir. Cada jiva experimenta en su interior todo lo que él mismo produce con ayuda de su prana o fuerza vital. Comprende con el ojo de tu sabiduría interna, querido Rama, que en cada jiva o átomo de existencia existen innumerables universos aparentes. En la mente de cada uno de nosotros, en el mismo espacio, en cada piedra, en la llama del fuego y en el agua, existen infinidad de mundos aparentes,
como existe el aceite en la semilla de sésamo. Cuando la mente se purifica por completo, se transforma en conciencia pura y se funde con la conciencia infinita. Este mundo ilusorio solo es un sueño prolongado que se manifiesta en todas partes, como la imaginación del Creador Brahma y del resto de los seres vivientes. Los objetos nacidos en el sueño del Creador se desplazan de sueño en sueño, de encarnación en encarnación, generando la ilusoria coherencia de un mundo objetivo. La apariencia soñada nos parece real mientras soñamos. Y lo mismo nos ocurre con este sueño prolongado de la vigilia. Cada átomo posee en su interior una experiencia potencial de cada clase. Como una semilla contiene dentro de sí misma los diferentes aspectos del árbol, flores, hojas, frutos, etc. En el interior de cada átomo o jiva está la conciencia infinita, que es el indivisible Atman. Rechaza pues toda idea de unidad o de pluralidad. El tiempo, el espacio, la acción, el movimiento y la materia solo son diferentes aspectos de la única conciencia infinita que experiencia todo eso en su interior, desde el cuerpo del Creador Brahma hasta el del más miserable gusano. Y acá me voy a detener porque hay algo que vos expresaste en el párrafo anterior, ¿viste? Que dice, rechaza pues toda idea de unidad, porque esa idea de unidad, si yo la tengo, también es separatividad. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que comenzar, porque para eso está la mente, el discernimiento, que ya lo vamos a ver al buddhi, al intelecto, ¿no es cierto?, que nos dice que todo es uno. Pero hasta esa idea de unidad o de pluralidad es la que tenemos que desechar, porque tenemos que experienciar a Brahman, y allí realmente ya no hay ni siquiera unidad ni pluralidad, ¿no es cierto?, desde ya. O sea que cuando lo leía recién me acordé lo que vos habías dicho anteriormente. Claro, uno dice hay que llegar a la meta, pero cuando supuestamente llegás a la meta te das cuenta que no había ninguna meta. Y que la meta está. Claro. Ni siquiera hay que llegar porque está. Tenemos que darnos cuenta. Claro. Nada más. Y acá cuando dice, ¿no es cierto?, que todo es, ¿no es cierto?, conciencia infinita y diferentes aspectos de la conciencia infinita, desde el cuerpo del Creador Brahma hasta el más miserable gusano. Sí, todo es conciencia infinita. Acá no interesa si Brahma es grande y es todo y el gusano es un bichito allí que se arrastra. Todo es conciencia infinita. Cada átomo de conciencia, cuando alcanza el estado de desarrollo de un cuerpo, experiencia sus propias facultades. A veces percibimos los objetos manifestados como si fueran exteriores, porque la conciencia infinita está en todas partes. Otras los percibimos en nuestro interior, apareciendo o desapareciendo, creciendo
o menguando. Pasamos de una experiencia soñada a otra, vagando de aquí para allá en este mundo aparente. Muy pocos son los que comprenden que el mundo objetivo que ven en el exterior es ilusorio, excepto como conciencia infinita, que es lo único verdadero y cierto. A causa de esta conciencia, el mundo aparece en el jiva, y en cada jiva aparecen otros jivas en un despliegue infinito e incomprensible. Acá en esta frase se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, cuando dice que el mundo aparece en el jiva y en cada jiva aparecen otros jivas en un despliegue infinito e incomprensible. Porque si yo soy un jiva, al estar en contacto con este mundo ilusorio e irreal, voy a ver miles de jivas. Que a su vez tienen otros miles de... tienen y a sus su mundos. Vez tienen, exacto. Y yo lo comprendo desde ese punto, Sí. ¿viste? Sí, creo que también yo por ahí lo toco, por lo mental. Sí. Porque no Por la creación mental, ¿no? Por la creación mental. Porque no olvidemos que la mente que nos esclaviza también nos libera. Entonces tenemos que tratar de encontrar en nuestra mente esa mente que libera, que después lo vamos a ver que es cuando nos conectamos con el Buddhi, con el intelecto. Eso va a venir después. Solo podemos librarnos de esta ilusión cuando experienciamos la verdad. En ese momento se desvanecen los deseos de placer del que tiene las experiencias, y esa es la única prueba de la sabiduría. Un vaso de néctar pintado no es un vaso de néctar, ni una llama pintada en un cuadro da calor, ni una mujer retratada es una mujer. Las palabras del sabio solo son palabras y no verdadera sabiduría hasta que no se confirman con la desaparición de la angustia y del deseo. La verdadera semilla de todos los jivas, que es el Brahman absoluto, existe en todas partes, y en el interior de cada jiva existen otros muchos jivas. Esto ocurre porque el universo entero está penetrado totalmente por la conciencia infinita. Por lo que se refiere a su apariencia, cada jiva se transforma inmediatamente en lo que está contemplando, sea lo que fuere. Los devotos de los dioses llegan a ser dioses, y los que adoran a los semidioses se transforman en semidioses. Los que contemplan al absoluto Brahman llegan a ser Brahman. Por tanto, debemos recurrir a lo no limitado, incondicionado e infinito. Contemplando la forma de una ninfa, Shukra quedó esclavizado por ella, y cuando comprendió la verdadera naturaleza de su ser como conciencia infinita, se liberó de inmediato. Y aquí termina todo este párrafo. Y me voy a detener en esa parte que dice: los devotos, los dioses llegan a ser dioses, y los que adoran a los semidioses se transforman en semidioses. Y ese también es un comienzo del jiva, ¿no? Cuando empieza a ver que, digamos, cuando el hombre aparece como hombre y descubre el fuego, considera el fuego como Dios.
o al sol como Dios. ¿Te das cuenta? Y nosotros que venimos de toda esa evolución de miles y millones de años, es el momento para contemplar al absoluto Brahman, porque ya tenemos el conocimiento. Entonces, este es un ejercicio que debemos intentar hacerlo continuamente, y digo intentar porque es una palabra que en algún momento hay que empezar, que todo lo que contemplamos es Brahman. Claro. Hasta que lleguemos a experienciarlo interiormente. Son pasos. Y en algún momento, como decía, tenemos que comenzar. En el día nos vamos a olvidar algunas o muchas veces, pero siempre tenemos que recordarlo. Nos olvidamos, lo volvemos a retomar, ¿no? Todo es Brahman. Y ahora vamos a entrar a un tema, porque todos estos que veníamos leyendo y que nos proporciona Vasista en su infinita sabiduría para que nos liberemos, tiene que ver con la mente. Así que vamos a entrar a un subtítulo que se llama Los estados de la mente. Rama preguntó: Sagrado Señor, te ruego que me ilustres sobre la naturaleza de la vigilia y del sueño. ¿Qué es el estado de vigilia? ¿Y cómo brota en este estado el sueño o la ilusión? Vasista contestó: el estado que se prolonga se conoce como el estado de vigilia o Jagrat, y el que cambia se conoce como el estado de sueño o Shwana. Mientras dura el sueño, tiene las características del estado de vigilia, y cuando se comprende su fugacidad, el estado de vigilia adquiere las características del sueño, de modo que ambos son iguales en cierto sentido. Y acá también nos vamos a detener, ¿no? Porque ya hemos visto anteriormente lo del estado de vigilia, ¿no es cierto? El estado de sueño, sueño profundo, turilla. Y mientras soñamos, sobre todo recordamos los sueños cuando tenemos pesadillas, y nos despertamos, nos ponemos contentos de que solo ha sido un sueño. Pero despertamos de un sueño a un estado de vigilia que también es un sueño. Y cuando despertemos de este estado de vigilia, seremos felices. Recuerdo un sueño que tuve con Sai Baba, que yo estaba soñando dentro de otro sueño. En mi sueño me despierto y digo, uy, qué suerte, soñé con Sai Baba. Pero eso era dentro de mi sueño, ¿eh? Sí. Mirá qué lindo. O sea, sueños dentro de sueños, que es lo que estamos leyendo ahora. Y que lo podés comprender ahora, de qué se trata. Porque es así. Me despertaba y recordaba lo que había soñado, que ahora no recuerdo qué era, lo había notado en su momento, pero después me desperté y me di cuenta que eran 3 sueños. Qué curioso. Qué curioso. Y que esto es así, ¿Y porque sí? Vasista le nombra a la vigilia como el sueño diurno. Sí. A su vez tenemos el sueño onírico, ¿no? El estado de como lo nombra acá, en sánscrito Swapna. Pero después, bueno, uno va despertando uno, pero sigue dormido en el otro. Claro. Por eso,
cuando lleguemos, porque después del estado de vigilia, ¿no es cierto?, o el sueño onírico, viene el sueño profundo, que son estados de la mente, pero solo lo podemos comprender si nosotros ponemos estos ejemplos de los estados, ¿no es cierto?, de cuando dormimos o cuando despertamos. Claro, pero son todos sueños. Son todos sueños, en definitiva. Despertamos de un sueño para otro sueño, que es el de vigilia, como dijimos, ¿no es cierto?, que también tiene características de sueño. Por eso dice que ambos son iguales en cierto sentido. Claro, en eso sí. Que no son reales, en eso coinciden. Exacto, no son reales. Y en algún momento despertaremos también de este sueño de vigilia, ¿no? Y acá recuerdo cuando Baba decía, no, despierten, despierten, sí. Ahora despierten. entendemos por qué eran 3 veces claro. lo decía. Cuando la fuerza vital, también llamada Jiva Setaná, se agita en el cuerpo, los diversos órganos de pensar, hablar y actuar se ponen a realizar sus funciones. Se dirigen hacia sus objetos de percepción de acuerdo con la falsa noción de desdoblamiento de la mente y perciben diversas formas en el interior del ser. Cuando esta percepción es de naturaleza persistente y duradera, se conoce como estado de vigilia. Pero cuando la fuerza vital no es desviada por la mente y permanece establecida en el corazón, en el Hridaya, no se desplaza por las nadis, ni activa los sentidos, Sin embargo, la conciencia, que es la luz que ilumina la vigilia y el sueño onírico, sigue despierta incluso en el sueño profundo y se conoce por Turiya. O sea, que la luz de la conciencia siempre está. En los distintos sueños siempre está, siempre ilumina. Lo que hace que no veamos esa luz, ¿no es cierto?, es porque nuestra mente está inmersa todavía en la ilusión, en la separatividad. Cuando se desarrollan de nuevo las semillas de la ilusión y la ignorancia, surge el primer pensamiento o sentimiento que podemos expresar como yo soy. En ese momento percibimos las formas pensadas en el interior de la mente que las sueña, aunque los órganos sensibles externos no funcionan. Este es el estado onírico o Swapna. Cuando la fuerza vital activa los órganos sensibles externos, nos despertamos de nuevo en el estado de vigilia o Jagrata. Y creo que esto está claro, ¿no es cierto? Cuando estamos dormidos no sentimos nuestro cuerpo. Solo empezamos a tomar conciencia de los órganos sensibles cuando despertamos. En el estado mental es exactamente lo mismo. Te he descrito los estados mentales para que comprendas la naturaleza de la mente. Esta descripción no tiene ninguna otra utilidad, porque la mente toma la forma de aquello que contempla atentamente. La existencia y la inexistencia, la ganancia y la pérdida no son más que formas mentales. Rama preguntó con verdadera curiosidad: Señor, si la mente es todo eso, ¿por qué está siempre ocupada o confundida con otras cosas?
Vasista respondió: es una pregunta interesante, Rama, pero no es el momento adecuado para formularla. Cuando hayas escuchado lo que voy a decirte, descubrirás la respuesta por ti mismo con diáfana claridad. Que la mente es impura es algo que experiencian todos los que buscan la liberación, aunque cada uno lo explica de modo diferente según su punto de vista personal. Del mismo modo que el aire que entra en contacto con diferentes flores se tiñe con su aroma, la mente que mantiene ideas diversas toma la forma de aquellas ideas, crea los cuerpos adecuados a esas ideas, y cuando la energía activa los sentidos, disfruta las ideas que ella misma ha concebido. También es la que proporciona la energía para que funcionen los órganos de la acción llamados kamendriya. Y voy a leer abajo la llamada, ¿no es cierto?, para saber cuáles son estos órganos de la acción. Son los órganos de la aprehensión, deambulación, expresión, excreción y procreación. Estos son los órganos de la acción. La mente es acción y la acción es mente. Ambos son como la flor y su aroma. La convicción de la mente determina la acción y la acción fortalece a su vez aquella convicción inicial. Y también esto es bastante sencillo de comprender, porque primero pensamos qué vamos a hacer y luego todos los órganos de la acción se ponen en movimiento para realizar lo que la mente ha pensado. Claro, al servicio del deseo. Es totalmente, porque después vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo todos estos órganos de la acción, de percepción y demás, están al servicio de los deseos de la mente, que es lo que tenemos que ir, digamos, cambiando. O limitando, como limitando, porque si decimos suprimiendo es como mucho, sí. Lo vamos de a poquito. Tenemos que educar a nuestra mente, y se educa de a poco. Distintas explicaciones de la mente. La mente persigue siempre el orden o dharma, la salud, el placer y la libertad. Pero cada uno tiene una opinión diferente sobre estas cosas y está convencido de que su definición es la verdadera. Por eso, los seguidores del sabio Kapila, los vedantinos, los viñanavaris, los jainas y otros aseguran que el único camino de la liberación es el suyo. Sus filosofías son la expresión de sus experiencias, que son los frutos de sus acciones conforme a la convicción de sus mentes. Rama, la esclavitud no es nada más que la idea de objeto. Esta idea es maya, ignorancia, etc. La catarata ocular que impide la visión de la luz de la verdad. La ignorancia produce una duda. La duda percibe, y esa percepción es errónea. Si uno se aproxima en la oscuridad a la jaula de un león, aunque esté vacía, siente miedo. Igualmente, por ignorancia, uno cree que está prisionero de este cuerpo vacío. Las ideas de yo y mundo
solo son sombras, no se corresponden con algo real. Tales ideas crean unos objetos que no son verdaderos ni falsos. Una madre que se considera a sí misma un ama de llaves se comporta como tal. Una mujer que se considera a sí misma madre de su marido actúa en consecuencia. Querido Rama, abandona las ideas de yo y mundo y permanece firme en la verdad. El que adquiere la sabiduría por medio de la investigación del yo o autoinvestigación y consigue las cualificaciones que dimanan del ya, disfruta de la claridad del autoconocimiento, como el agua se clarifica cuando se introduce en ella un trozo de alumbre. Su mente ya no es perturbada por las modificaciones. Su ser, que ha alcanzado lo más valioso, el autoconocimiento, ha abandonado la noción de objetividad y se transforma por completo. Puesto que el ser se limita a ver, no considera espectador a ningún fantasmático sujeto o ego. Está completamente despierto a la verdad suprema. Y con respecto a este mundo ilusorio, es como si estuviera siempre dormido. Su desapego hacia las cosas es absoluto. No siente interés alguno por el placer ni por el dolor. Sus deseos cesan por completo, como los ríos detienen su corriente cuando llegan al mar. Ha cortado la red de la ilusión objetiva, como un ratón se escapa de una trampa. Mira qué hermoso todo esto que hemos leído, ¿no es cierto?, de las explicaciones que da de la mente. Y cómo la mente nos hace ver un mundo que no existe. Y cada mente es distinta. ¿Viste, Gracia? Porque de un mismo paisaje que podemos estar mirando, tenemos percepciones distintas. Sí. Y así nos pasa con las personas. Para uno es buena, para otro no lo es tanto. Para uno alguien hace bien y para otro no lo hace. Y sin ir más lejos, fíjate que, qué sé yo, por dar un ejemplo, los yogis del Himalaya que están desconectados del mundo, están trascendiendo toda esta dualidad, y unos de acá los juzga como que... Y realmente están logrando el objetivo supremo, que es desconectarse de este sueño. Y que aparte no es tampoco una cuestión egoica, de decir, bueno, yo me pongo, a meditar y me olvido del resto, porque la energía que se emana de un solo jiva que llega a la iluminación, ilumina a todos. Es como una lámpara que se enciende, una luz que se enciende. Claro, siguen cumpliendo su rol, pero desconectados. Sí. Desconectado de todo lo que es denso, de todo lo que es, digamos, sueño. Y no es porque no corra sangre por sus venas, sino que han dominado las pasiones. Por eso no sienten placer ni dolor, ni tienen deseos. Porque estar en ese estado, ¿qué podés desear? Ya no sufrís. Absolutamente. Si no se desea, no se sufre. Porque a veces no se cumple lo que deseamos y sufrimos. Y claro. ¿Te das cuenta? Claro, como decía Buda, la causa del sufrimiento es el deseo. Es el deseo. Y cuando todos los sentidos, ¿no es cierto?, a través de la mente están activos para mirar todo lo que sucede alrededor, y entonces entra el deseo, porque el deseo tiene muchas facetas. No solo es el deseo de poseer, el deseo de fama,
Sí, el deseo en sí. El deseo en sí. Vos viste que en algunas partes Vasista dice que tenemos, lo dice Sai Baba también, ¿no? Llegar a un deseo sádvico, porque no se puede pasar, nosotros, Sí. algunos lo harán. Entonces, querer que un hijo estudie, que tenga alimentos, que esté vestido y no pase frío, es un deseo sádvico. Amar a los que nos rodean, la familia, los amigos, y desear que estén bien es un deseo sádvico. Pero hasta ese deseo tenemos que trascender. Y uno lo va comprendiendo a medida que va introduciéndose más en lo que Vasista nos va Iluminando. iluminando. Exactamente. Porque primero viene la iluminación, después viene la liberación, Todos estos grandes maestros o avatares que vienen con sus enseñanzas es para iluminarnos. Y la liberación corre por nuestra cuenta. Sí. Según o no, pongamos en práctica. Albina, el tema que sigue lo vamos a dejar para programas posteriores. Bueno, Va a hablar del autoconocimiento, ¿no? O conocimiento del ser, y también se va a adentrar en lo que es la naturaleza del cuerpo. Y después, bueno, va a venir con historias y parábolas, pero sí, bueno. porque es la única manera de que podamos, en todo caso, ¿no es cierto?, comprender. Y si me dejas para Sí. terminar, leer algo de Sai Baba sobre la mente, que tiene mucho largo y tendido, Sí. pero esto lo tomé de Conversando con la Divinidad, que es un libro en el cual se plantean preguntas y Sai Baba responde, pero basados en los libros que son Lluvias de Verano. O sea, quien quiere ampliar estas respuestas va a tener que leer Lluvias de Veranos, que es fabuloso. Y una de las preguntas, yo tomé acá dos, porque trata el tema. Y como está bastante resumido, digamos, las respuestas de Baba, por eso digo, después lo pueden ampliar, me gustaría leerlas para terminar Sí. oración. Siempre tomado del libro Conversando con la Divinidad. Y una de las preguntas que le hacen es, ¿qué diferencia hay entre los sentidos, los órganos sensoriales, los objetos sensoriales y las percepciones sensoriales? Y Sai contesta, los términos sentidos y órganos sensoriales tienen casi el mismo significado. Los órganos sensoriales son 5 y son los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y las manos. Percepción sensorial significa ver, oír, oler, gustar y tocar. Los objetos sensoriales son los objetos en nuestro medio a los que se apegan nuestros 5 sentidos a través de sus percepciones sensoriales. Las percepciones sensoriales son más poderosas que los órganos sensoriales. Nuestro objetivo primordial habrá de ser el control de nuestros sentidos y no apegarnos a los efímeros placeres de los objetos sensoriales que producen alegrías momentáneas seguidas por una infinita desdicha. Esto es para que veamos la diferencia y, como digo, los demás que quieran desarrollarla pueden ir a Lluvias de Verano. Bien. Porque allí también da la respuesta, ¿no es cierto?, a cómo debemos hacer para tratar de controlar estas percepciones sensoriales, ¿no?
Es largo, es muy lindo, pero lo vamos así como gotitas. Y en otra parte del mismo libro, Conversando con la Divinidad, página 132, ¿no? Le hacen una pregunta. ¿Qué consecuencias tiene el no destruir o aniquilar la mente? Y se dice, las consecuencias de que no destruyan o aniquilen la mente son: primero, mientras la mente esté allí, los deseos no los dejarán. Segundo, mientras tengan deseos, no los dejará la falsa noción de yo y mío. Tercero, mientras el sentir de yo y mío se mantenga, no los dejará el ahankara, o sea, el ego, que es la identificación errónea de ustedes con el cuerpo. Y cuarto, mientras no los deja el ahankara, tampoco los dejará el añana, la ignorancia. Hay que concluir, por ende, que mientras no se destruyan o aniquilen sus mentes, se encontrarán en un estado de añana o ignorancia. Seguirán en las garras de su ahankara, de la falsa noción del yo y el mío, así como en las garras de sus deseos, los que no tienen fin. O sea que la mente es la que genera todo. Claro, la mente es la generadora de todo. La mente es la generadora de todo. Mientras esté la mente... Claro. Y nosotros tenemos los órganos de ver, oír, oler, tocar. Todos instrumentos. Que son instrumentos. Claro. Pero depende de lo que veamos, oigamos, veamos. Que consumamos. Claro. ¿No es cierto? Que eso ya lo hacemos a través de lo que nuestra mente nos está dictando. Sí. O sea que usar también los sentidos para... Entrenarla, ¿no? Entrenarla, ¿no es cierto? Para usar los sentidos bien, como sí. deben ser. Como dice Baba, ¿no es cierto? Vean lo bueno, hablen lo bueno, ¿no es cierto? Purificar los pensamientos. Sea actor de tu película y no un partícipe en la película del drama de otro. Que nos ocurre a menudo, ¿eh? Porque no nos entendemos a nosotros mismos ni a nuestra propia mente y que palabras de Baba, ¿sí? Sea actor de tu película. No un partícipe, no un copartícipe, dices ahí, en el drama de la película de otro. Y somos dados a entrar en la película del otro. Tenemos que dejar de hacerlo. Bueno, Albina, hermosísimos los temas tratados y quedamos entonces para el programa que sigue con la temática el autoconocimiento o conocimiento del ser. Zaira.